En este video abordaremos el tema del existencialismo y del satanismo. Esta corriente filosófica se puede encontrar elementos existencialistas en el pensamiento y vida de Sócrates, en la Biblia satánica y en la obra de muchos filósofos, escritores anteriores a la edad contemporánea. El existencialismo en el satanismo constituye una corriente del pensamiento moderno, movimiento filosófico que resalta el papel crucial de la existencia, de la libertad y de la elección individual. No es posible una definición precisa del existencialismo siniestro del satanismo, pues no existe un existencialismo único, pero este siempre reconoce la incertidumbre y el peligro, el cual es propio del hombre, y este es su punto de partida. Si pueden presentarse una serie de rasgos que ayuden a describir el talante, este rasgo en el satanismo, el pensamiento satanista ha seguido a Kierkegaard al resaltar la importancia de la acción individual apasionada al decidir sobre la moral y la verdad. Ha insistido, por tanto, en que la experiencia personal y la actuación según las propias convicciones constituyen los factores esenciales para llegar a la verdad. Así, la comprensión de una situación por parte de alguien que está comprometido en esa situación es más elevada que la del observador. El observador indiferente, un observador objetivo, a pesar de su posición antirracionalista de partida, no se puede decir que esto fuera irracional en el sentido de negar toda validez al pensamiento racional. Han mantenido que la claridad racional es deseable allí donde sea posible, pero que las materias más importantes de la vida no son accesibles a la razón o a la ciencia. Además, han sostenido que incluso la ciencia no es tan racional como se supone. La respuesta individual a esta situación tiene que ser vivir una existencia comprometida por completo, y este compromiso solo se puede ser entendido por el individuo que lo asume. El individuo, por lo tanto, tiene que estar siempre dispuesto para desafiar a las normas de la sociedad en nombre de la mayor autoridad de un tipo de vida auténtica en el orden personal. El existencialismo introduce en el satanismo la vivencia personal en la reflexión filosófica, frente a la tradición de que el filósofo debe establecer cierta distancia entre el mismo como sujeto pensante y el objeto que considera. El satanista se sumerge apasionadamente en lo que contempla, hasta el punto que su filosofía puede llegar a ser fundamentalmente una filosofía autobiográfica. Tal vez el tema más destacado en la filosofía existencialista es el de la elección. La primera característica del ser humano, según la mayoría de los existencialistas, es la libertad para elegir. Mantienen que los humanos, seres humanos, no tienen una naturaleza inmutable o esencia como tienen otros animales o plantas. Cada ser humano hace elecciones que conforman su propia naturaleza, y desde el punto de vista satanista, su universo subjetivo. Los satanistas hemos expuesto que, como los individuos son libres de escoger su propio camino, tienen que aceptar el riesgo y la responsabilidad de seguir su compromiso donde quiera que éste los lleve. Los seres humanos no pueden esperar a comprender por qué están aquí. En su lugar, cada individuo ha de elegir una meta y seguirla con apasionada convicción, consciente que la incertidumbre de la muerte
y del sinsentido último de la vida propia. El existencialismo contribuyó al satanismo, el poner el énfasis en el ser y la ontología tanto como en el lenguaje. La elección es, por lo tanto, fundamental en la existencia humana y es ineludible. Incluso la negativa de elegir implica ya una elección. La libertad de elección conlleva compromiso y responsabilidad. Hay que recordar la máxima satánica que en todos los foros satanistas se repite: responsabilidad para el responsable. Si hablamos de responsabilidades que se ofrecen a la elección existencial, no son infinitas y equivalentes, y por tanto la elección entre ellas resulta indiferente. Las posibilidades que ofrecen a la elección existencial son infinitas y equivalentes, y por tanto la elección entre ellas es indiferente. En términos sartianos, el hombre se crea a sí mismo. Para Sastre, el fin de todas las posibilidades para todos los satanistas es la suprema realidad trascendente. El ser para la muerte es el verdadero destino y objetivo de la existencia humana. La existencia humana es un fenómeno subjetivo en el sentido de que es conciencia del mundo y conciencia de sí. La conciencia se unifica escapándose hacia el objeto y no es necesario este yo, es decir, que la unidad de la conciencia reside en el objeto hacia el cual se dirige la conciencia. Esto admite que en la reflexión, cuando la conciencia se vuelve sobre sus propios actos, ocurre porque el yo es producido por la propia actitud reflexiva de la conciencia. De la intencionalidad de la conciencia se deriva en la ontología, debido a que el ser de la conciencia indica un ser distinta a ella. El ser en sí es el ser que es una totalidad, y el ser para sí es el ser que no es una pura nada, es negatividad. El sujeto es uno para sí que nihiliza el sí. El sujeto es deseo de ser, porque es pura nada, quiere ser algo, lo que define por su ser. Por lo tanto, ese deseo de ser en sí, esto sería lograr la totalidad, es decir, ser Dios, cosa que es imposible, simplemente nos encontramos existiendo. Y entonces tenemos que decidir qué hemos de hacer con nosotros mismos. ¿Cómo no hemos sido creados para hacer nada en concreto, ni realizar ningún fin? Cada hombre debe de buscar un fin propio, válido, solamente para él, y realizar su proyecto particular, que tiene un valor meramente subjetivo. Pero por el solo hecho de tener el deseo de ser, se es libre. El sujeto elige libremente cualquier camino para definir ese proyecto original, que es el deseo de ser. El hombre está condenado a ser libre, pero también se crea libremente los condicionamientos y los obstáculos cuando los proyectos previamente trazados son erróneos. De la libertad derivan varias implicaciones de alguna manera. La libertad resulta incómoda debido a que hay que saber qué hacer con ella. Por lo tanto, será la causa de una gran angustia. El satanismo no cree normas generales válidas para todos, no tiene un sentido de referencia. O sea, que el hombre, bajo su responsabilidad, debe de crear sus propias normas. Cuando realiza una elección, tiene inseguridad, si es buena o mala, por lo tanto va acompañada de angustia. Puede suceder que ante este miedo a la angustia que produce una elección, tratan de engañarse a sí mismos, depositando la responsabilidad sobre sí mismos, pronunciarse como su propio Dios. En clara deuda, el satanismo con el pensamiento de Kierkegaard. Para los satanistas, lo que propiamente existe es el hombre, pues es su propio Dios, no las cosas que toma su ser en él o a través de él. El hombre
no tiene una esencia que le determine hacer o comportarse de una manera concreta, sino que el mismo es su universo subjetivo, su propio existir. Recordemos que existir es un sinónimo de hombre. El Dasein de Heidegger o el para sí desastre. Esto significa que el hombre no es solo su propio Dios, sino que es libertad y conciencia. Libertad porque el hombre es un modo de ser que nunca es dado de antemano. El Dasein o ser ahí es un poder ser que tiene constantemente que ejercitarse, ni tampoco es puesto por algo o alguien. Conciencia diríamos, porque la existencia es lo que nunca es objeto, sino aquello a partir del cual se refiere al otro que no soy yo y con lo que me relaciono. Además, conmigo mismo, hablamos de autoconciencia. Para Sartre, la existencia precede la esencia y lo hace posible, ya que no existo, no puedo conquistar mi esencia ni dármela a través de actos absolutamente dependientes de mí. Heidegger, sin embargo, no acepta este primado de la existencia sobre la esencia, sino que identifica a ambas. El ser, la esencia del Dasein, consiste en su existencia, existence. El existencialismo satanista tiene aspectos reconocibles. Por ejemplo, lo primario es lo singular y concreto, la existencia humana, pero en su generalidad, sino en lo particular de esta, la existencia humana o aquella otra, la existencia humana desde donde se establece el valor y sentido de todo lo que es real. El objeto al que se dirige la conciencia no existe. Es un ser en sí, caracterizado por la plenitud de la conciencia, la impenetrabilidad y la opacidad. Su ausencia de relación rehúye a la temporalidad y entra en tensión con la conciencia ser para sí. Desea hacerla a la vez en sí, para sí, lo que equivaldría a ser Dios, algo posible de realizar dentro de la filosofía satanista. Los satanistas parten de un análisis husserliano de la conciencia a la que conciben como pura intencionalidad. Todo conciencia siempre es dirigirse hacia algo, esa conciencia de, y por eso se proyecta hacia afuera, hacia el objeto o ser en sí. La conciencia es un poder de ser lo que no se es, de no ser lo que se es, una intencionalidad que introduce la nada dentro de ella. Cuando conoce al objeto, se diferencia, se separa, hay una enajenación. Si se intenta conocer a sí misma, la autoconciencia debe convertirse en lo que es, en un objeto creado, la nada, siendo nada. Esta fenomenología constituye no solo en un método de análisis de la conciencia, sino ontología que permite desocultar el sentido del ser, aquello que se manifiesta como fenómeno ante la existencia humana. Hablamos de Dasein. El ser del hombre es un ser en el mundo, pero en el caso del satanismo lo vemos como un universo. No es un lugar ni se define la naturaleza. No estamos pasivamente en el mundo, sino de manera activa y creadora. Trascendemos siempre hacia lo otro. El ser en sí, que no es la conciencia hacia el ser en sí, sin poder abrazarlo. La existencia humana consiste en un continuo quehacer que tiene que vérselas con las cosas, aquello que está a la mano, y en la conciencia de que realiza el conjunto de relaciones de las cosas entre sí. Y con el hombre, la voluntad del satanista es una posibilidad abierta, libertad de hacer esto y lo otro, elección. Ahora bien, en la medida en la que el hombre está arrojado al mundo, ha de contar con aquello que le es dado. Las circunstancias que limitan sus posibilidades y su libertad. La autenticidad consiste
en no renunciar a la libertad bajo ninguna circunstancia, no dejarse caer entre las cosas como una más de ellas. El hombre no debe de eludir su responsabilidad en obrar libremente. En pocas palabras, responsabilidad para el responsable. De lo contrario, obrará de mala fe y llevará una existencia inauténtica. Los sentimientos, al igual que la razón, desvelan nuestra existencia y nos ponen en contacto con ella, de manera más instintiva y radical que la razón. La angustia nace de un futuro indefinido. Por tanto, vivimos en el aquí y en el ahora, de la falta de esencia, de un horizonte cuajado de posibilidades a que el hombre debe de enfrentarse sin ninguna garantía, asumiendo plenamente su libertad de construirse a sí mismo a cada instante. La náusea, desastre surge de la falta de propósito y finalidad en el mundo y de los hombres. Todo está de más, tejiendo el mismo entramado de lo absurdo del mundo. Ningún teleologismo puede salvarnos porque la idea de la finalidad en sí misma es producto de la mala fe, un autoengaño, y este es un pecado satánico. La vergüenza es el sentimiento mediante el cual constatamos que existen otros para sí, distinto al nuestro. En su presencia uno se convierte en un objeto y quedamos cosificados y privados de nuestra libertad. El otro puede pasarse como quiera, anulando nuestra libertad de ser. Desde el punto de vista del italiano Nicolás Apcano, considera que las posibilidades existenciales están limitadas por las circunstancias, pero que no determinan la elección ni la hacen indiferente. Sean cuales sean sus posiciones particulares, todos los satanistas afirman, sin embargo, que la elección entre las distintas posibilidades implican un riesgo, renuncia y limitación. Es posible la trascendencia del hombre mediante la apoteosis satánica, la que nos convierte en nuestros propios dioses. La muerte insolayable es también objeto de atención para los satanistas. El hombre vive para morir, cada cual muere solo, el tiempo transcurre únicamente entre el nacimiento y la muerte, es la vivencia por el individuo de su limitación, de su finitud. Por consiguiente debe de considerarse como una extrapolación arbitraria, la representación del tiempo que precede al comienzo de la existencia y continúa discurriendo una vez que ha terminado. El existencialismo satanista es a través del análisis fenomenológico de la conciencia. Esto abruma al hombre con una pesada carga de personalidad, de responsabilidad, pero también le muestra un camino individualmente creativo de hacerse a sí mismo su propio Dios, a pesar de lo dado y de toda circunstancia. Bueno, esperemos que les haya gustado este video. Hay que aclarar un punto. El satanismo no es ateísmo. Esta es una paradoja ridícula. Recuerden, somos nuestros propios dioses. Por tanto, no somos un sin Dios. Nosotros elegimos nuestro camino. Ahora, si te preguntas, ¿un satanista está atento de la existencia de los dioses exteriores? No nos importa, porque sabemos de que existan o no, nuestra realidad no cambiará, pues nosotros somos el centro en donde orbita todas las esferas de nuestra vida. Bueno, esperamos que les haya gustado este video. Recuerden, suscríbanse, compartan este video, inviten a personas o conocidos a suscribirse en este canal. También
Sigan en mis redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok y también Kawaii. También estamos subiendo Reels en Instagram y Facebook. Bueno, tienes conocimiento satanista por todas partes. Bueno, me despido, pero antes recuerden, salve Satanás. Nos vemos en la próxima.